con otro. Entonces ahí Dios empieza a meter a los hijos de Adán y Eva, pero que no recuerdan que son hijos de Adán y Eva, sino que se recuerdan que son hijos de Gumercinda, de Roselena, etcétera, 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 y entonces no se recuerdan que son hermanos. No porque yo soy hijo de fulano de tal y vos de fulana de tal, no porque yo firmo León y tú firmas González y todo lo demás, ¿me entiendes? Entonces se mete siempre una discrepancia, una distancia entre los seres humanos. Pero lo cierto es que si nosotros que creemos en el Dios de Israel y que el Dios de Israel nos dijo a nosotros que Él agarró a un hombre y una mujer, y de este hombre que formó de la tierra al primer Adán y de su mujer que la sacó de su lado, de su costado, y se la entregó después de cerrar su cesárea, y de estos dos ha hecho toda la gran familia de la tierra, toda la humanidad, según el libro de Hechos, capítulo 17, 22 al 30, de donde viene toda la genealogía. Entonces resulta que todos nosotros somos de Adán y Eva, somos hermanos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Ven? Entonces nosotros esto no lo recordamos. No lo recordamos. Entonces se tiran unos con otros. Y se tiran unos con otros porque no, esa no es familia mía. Yo recuerdo que una vez entré a un supermercado y le dije a un bendecido, hace años atrás, ni siquiera estaba yo en la gracia, para hermano mío, y me dijo, hermano tuyo. Así, pero es que así está el mundo, porque no sabemos quiénes somos, de dónde venimos y lo que venimos a hacer. ¿Qué está haciendo Dios entonces? Miren, nosotros humanamente celebramos un día del Padre y un día de la Madre anual, humanamente hablando, ¿cierto o falso? Pero ¿qué es un día del Padre? No es que vengan todos los hijos e hijas de ese papá y mamá, de ese papá, que no sea el día del Padre, y que vengan a honrar a su padre. Y de la misma manera el día de la madre. No es que vayan todos los hijos a la casa de mamá y honren a mamá, le lleven regalos, ¿le lleven qué? Regalo. ¿Qué es un regalo? Es una ofrenda. Bueno, el día de la madre le voy a llevar una ofrenda a mi madre que me dio el ser, que me dio la vida. Son las palabras que usamos, ¿sí o no? Y entonces nos reunimos con hermanos que tenemos días que no vemos, que a veces que no nos llamamos. Y esos hermanos están ahí el día de la madre. Y entonces, ¿qué están haciendo ese día? Van a llegar y ponerse a pelear. Eso es lo que quedará la mamá. Eso será lo que quiere el papá. Y se emborrachan y le dejan los coroticos ahí para que mamá los lave. Eso será lo que mamá quiere y papá quiere. ¿Ah? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios bendijo, según Éxodo capítulo 20, 8 al 11, el día sábado. Y lo bendijo. No bendijo el domingo, no bendijo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. No. Dice que Dios bendijo el día sábado. Pero ¿cómo que lo bendijo? Lo bendijo porque Él dijo, yo hice todo en 6 días, pero en el 7º día reposé para apreciar lo que había hecho. Para gozarme de todo lo que yo hice. Sí ojalá y puedan prestar un poquito atención el día de hoy esto, porque esto es genial. Esto es maravilloso. Entonces, Miguel Daniel, baja la voz. Entonces, ¿qué quiere Papá Dios en el día sábado? Que celebremos el día del Padre y de la Madre. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Y quién es la Madre? Madre Iglesia. La amada Madre Iglesia. ¿Ves? La representación de la Virgen, de María, de la pura, la que da a luz. ¿De quién? ¿De los hombres? No, del Espíritu. Porque cuando llega uno nuevo, cuando usted invita a alguien y viene aquí, entra en el vientre. ¿En el vientre de quién? De la madre.
de la amada Madre Iglesia y nace de nuevo. ¿Y es engendrado por quién? ¿Por un hombre? ¿Nacido de hombre? No, es engendrado del Espíritu Santo. Y cuando nace, ya a los 9 meses ya es una nueva criatura. Pero aquí se pare como paren los corderos. Los corderos paren cada qué tiempo. 3 meses, 10 meses. 3 meses. En 12 semanas, aquí ya nació. Por eso, desde hace tiempo se le viene diciendo, regálate 12 días sin faltar, consecutivamente, para que tú veas el cambio y la transformación. Ahorita nos dio una muestra el ministro Jesús, pero sí que no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda? Porque dejaron de traerlo. Entonces nos mostró que verdaderamente cuando el Espíritu Santo, nos mostró el Espíritu Santo que cuando uno se aparta, ya no es lo mismo. Es como agarrar la Biblia y meterla en una gaveta. Es como dejar de oír esta conferencia. Es como dejar de oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Que el mundo, que es una esponja, nos absorbe. ¿A cuál? A esta agua, a este líquido. Nos absorbe esa esponja del mundo y estamos más en el mundo que en las cosas del Señor. ¿Qué quiere entonces Dios el día sábado? Celebrar cada sábado, celebrar su Día del Padre y su Día de la Madre. Se te está dando a ti para que celebres con Él. Porque nosotros todos somos la iglesia. Según el concepto de iglesia, es un grupo de personas reunidos con un líder. ¿Quién es nuestro líder? Cristo. Cristo. ¿Y cómo es que Él nos libera? Por su palabra, porque es conforme a lo que está escrito. Por eso yo siempre les he aclarado que yo vengo a aprender juntamente con ustedes. Yo no vengo a ser maestro de ustedes, imagínense ustedes, si yo ni siquiera fui a la universidad. Pero el Señor viene de la universidad del cielo. El evangelio que Él predica es el evangelio de Dios. ¿Sí comprendemos? Amén, Padre. Así que hoy el Señor nos habla de la ofrenda para los santos. Mira, muy importante, tú ministro que eres competente, el ministro competente se va a alegrar con esto. Porque hoy vas a ver que la ofrenda es para los santos. No es para el ministro. No es para el llamado pastor. No es para el levita. Por eso ya no es los diezmos. Ahora es la ofrenda. ¿Para quién? Para los santos. Muy importante esto. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por esta gran familia de gracia. Doy gracias al Dios de la gloria por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por mis padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Padre de la gloria y Señor de misericordia por los profetas, he oído los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. No hay más profetas. No te caigas a mentir a ti mismo y le mientas al mundo. Doy gracias al Dios de la gloria por Cristo y el Nazareno, porque se entregó a sí mismo, entregó su cuerpo para el perdón de mis pecados. Por eso no me considero ya pecador, ni considero pecador a nadie. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por los apóstoles, pero esto sí, los originales, sí, los 12 apóstoles que escogió el Señor. Hermano, aún por Judas, claro que sí, porque si Judas no vende al Señor, el Señor no es muerto, y si el Señor no muere, yo no tengo un cordero como sacrificio a mi favor, y así que yo todavía fuese pecador. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por el escogido, el apóstol escogido a la suerte, y doy gracias a Dios por el apóstol escogido para la gracia, el amado apóstol Pablo.
Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por tres personas excepcionales de las Sagradas Escrituras que son ejemplos a todos. Noé, Job y Daniel. Noé, su humildad permaneció para siempre. Job, su integridad permanece para siempre. Y Daniel, su fe permanece para siempre. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Vosotros. Ustedes tienen que ver lo que oyen. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Vosotros. En vosotros. Si está en vosotros, vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo. Vosotros entonces sois el templo de Dios. Entonces vosotros sois la morada del Espíritu Santo. Entonces Dios llegó. Yo resulta que vine hoy a verme con Dios. Porque Dios está en vosotros. Si yo vengo aquí y traigo una ofrenda, ¿para quién la traigo? Para Dios. Para Dios. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. En vosotros. Analicen bien, miren lo que oyen. Porque por ahí hay muchos falsos diciendo yo soy el Cristo. Pero lo cierto es que Cristo no es una sola persona. Cristo es muchos miembros de un cuerpo. Y por sus frutos los conoceréis. No es que yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero hago lo que me da la gana. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero me presigno para salir a robar. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero me arrodillo delante de cualquier estatua, imagen de hombre o semejanza de cualquier cosa. Los miembros del cuerpo de Cristo, los que verdaderamente son miembros del cuerpo de Cristo, piensan como Cristo, hablan como Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Me estoy dando a entender. Muy importante. Por eso nosotros tenemos que llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de su don. ¿Cuál era el don de Cristo? Que recibió un presente de Dios y él no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse para estar en la tierra. Aunque tenía un cuerpo de debilidad, porque si no muere, Dios no puede morir. Pero lo que estaba dentro de él, él sabía que era Dios mismo, que era inmortal, que era imposible que lo pudieran matar. Así que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. Pero eso nosotros tenemos que comprender que Cristo jamás va a venir a la tierra otra vez en un solo hombre. No va a venir porque eso ya lo hizo. Y dijo, me voy, según Juan capítulo 16, me voy y no me veréis más, nunca más, según la carne. Pero hoy aparece según el Espíritu. ¿Dónde? En vosotros. Por eso tenemos que entender esto para que nosotros comprendamos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que nosotros ahora tenemos que presentar. Dominar nuestro deseo de la carne, ser tolerante, amable, bondadoso, misericordioso, las cualidades de Cristo manifestarlas en nosotros. O sea, ¿estaba Cristo por los frutos del Espíritu? Estaba Cristo por los frutos del Espíritu. Y no satisfacía los deseos de la carne. Aun cuando en algunas oportunidades se pudo ver según la carne, ya no lo vemos así. Entró en el templo, tenía celo, tiró todo aquello y le dijo a todos, han tomado la casa de mi padre como cueva de ladrones. Hoy la casa de nuestro Padre sois vosotros, porque vosotros sois el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Y el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Así está escrito, no lo estoy diciendo yo. Y que conste en actas que nada de lo que aquí está escrito es mío, sino del Señor. Porque es conforme a lo que está escrito. Usted lo busca en la Biblia y ahí tiene que aparecer. Por eso es muy importante traer una hoja, un lápiz y anotar el título y las citas bíblicas. Para que usted después compare y cuando transcribe de la Biblia al cuaderno, te queda en tu mente y en tu corazón. Doy gracias a Dios de la gloria por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel.
porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. ¿El Evangelio qué? De nuestra salvación. El Evangelio de nuestra salvación. Pónmelo aquí, mi amor. Miguel, ven, siéntate aquí. La ofrenda que primeramente se ofrece a Dios como culto voluntario es y debe ser el acto de amor más grande ofrecido a Dios, único, eterno y verdadero por el ser humano. Si nosotros traemos, por decir algo, si nosotros traemos un pan como ofrenda, primeramente, cuando lo preparamos o lo tenemos en casa, nosotros primeramente se lo ofrecemos a Dios. Señor, te doy gracias por lo que me has dado para poder yo también así dar a tus hijos. Como tú lo has ordenado. Porque ¿quién lo ordenó? Dios. Así que dar a Dios una parte de lo que Dios ya nos ha dado es la demostración que Dios nos dio primero. ¿Cómo yo puedo dar? ¿Cómo yo puedo dar si Dios no me ha dado? Pero cuando somos conscientes de que Dios ya nos dio, entonces es cuando dejamos de ser codiciosos y avaros y empezamos a dar a Dios de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si usted agarre un huevo de gallina, cada primer día de la semana usted pone algo aparte. Bueno, agarra, Dios no me ha dado mucho, no tengo, pero póngalo en prueba. Agarra un huevito de gallina y lo aparta. Lo cocina el viernes, lo pica. Si Dios le proveó para un tomatico, una cebolla, écheselo. Y usted se lo presenta a Dios como ofrenda. Y entonces, donde usted lo invite, sí, yo tengo la facilidad de que los que están aquí los invito. ¿Ven? A venir. Pero el que está en China y está oyendo esto, haga lo mismo. Puede hacer lo mismo en China, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y comparta. No obedeció, yo no lo voy a enviar para su iglesia, yo lo voy a hacer aquí. Hágalo. Lo importante es obedecer a quién. A Dios. Entonces usted viene y ese huevito preparadito, si Dios le proveó el pan, está bien, lo pone. Si no, délo así. Pero hágase usted mismo hábito de que desde el primer día de la semana usted va a apartar algo como Dios lo ordenó. Y entonces cuando usted aparte ese algo y lo haga por hábito, usted se va a ir dando cuenta cómo usted está siendo multiplicado. Vérdale, ya puedo llevar un cartón de huevo en vez de un huevito. Y comencé con un huevo a hacer el hábito de dar. Porque el problema es la codicia y la avaricia. No te deja ver lo que Dios te ha dado. ¿Ve? Entonces usted lo hace, porque aquí vinimos a aprender. ¿De quién? Del maestro. ¿Quién es el maestro? Cristo. Cristo. Cuando hablaba en estos días con un hermano y hablábamos del asunto de lavar los pies, eso es una metáfora. Lavar los pies es la palabra de Dios. Agua limpia. Cuando usted cambia la forma de pensar, según Romanos capítulo 12, versículo 1, tiene una nueva manera de vivir. Eso es nacer de nuevo en Cristo, Señor nuestro. Los ateos dicen que no hace falta creer en Dios, pero lo cierto es que mejor que no tener nada, es mucho mejor tener esperanza. Y la esperanza no nos debe avergonzar, como dijo el ministro Eloy Miguel ahorita, por el Espíritu Santo. ¿Ve? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para lavarnos todo el cuerpo, no solamente los pies, todo el cuerpo, con agua pura, la agua santa de Dios. Así que dar a Dios es una parte
de lo que Dios ya nos dio, nos ha dado, es la demostración que Dios nos dio primero. Recordemos cómo nuestro padre ancestral Abraham recibió primero de Melquisedec. ¿Qué recibió Abraham de Melquisedec? Pan y vino. Y luego él devolvió algo no muy pequeño, pero con el mismo amor y respeto a la autoridad superior. ¿Quién es la autoridad superior que le llegó a Abraham y le dio pan y vino? Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec, llega el sacerdocio de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. ¿Ve? Por eso la ley cambió. Era de los levitas y ahora es del rey de Judá, el cual nosotros estamos creyendo, el cual es el Cristo. Así que, de la misma manera, nosotros con Dios recibimos de Dios la vida, el cuerpo, el aire que la mantiene, el vestido, el calzado y comida, familiares y amigos. Todo lo que nos rodea lo creó para nosotros Dios. A muchos les ha dado un rancho y se los ha convertido en castillo. Y no le daremos siquiera una parte de su regalo. No seremos agradecidos con aquel que nos dio la vida. Le llegamos a papá el día del padre, a mamá el día de la madre, y no le vamos a dar a Dios. Por ejemplo, esto es algo natural. Si papá nos brinda un desayuno de un combo de 5 empanadas por $1, no le damos aunque sea una para que la pruebe. O sea, papá se está gastando lo de él para que te desayune. Entonces no vamos a sacar una como un poquito más para que, aunque sea la pruebe. Si lo hacemos con nuestros padres terrenales, ¿cuántos más lo vamos a hacer con Dios? Nos dejaremos ganar de los deseos engañosos de la carne, como lo son la codicia y la avaricia, que es idolatría. Y ustedes que me están oyendo por ahí, mosca, no saquen conclusiones hasta que termine. No saquen conclusiones, porque aquí la ofrenda es para los santos, no para el pastor, el cual es Cristo, no para el ministro, el cual es Miguel, no para el apóstol, el cual es Pablo, no para Dios, sino para los santos. ¿Para quién? Para los santos. O sea, de Dios para los santos. No debemos ser agradecidos. Debemos dar de lo que ya Dios nos dio. ¿Qué opinan ustedes? Queridos hermanos, la gracia es para obedecerla según la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice, por quien recibimos, por Cristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. El apóstol es el enviado que nos trae el mensaje del Evangelio de Dios. El mensaje del Evangelio de Dios es la gracia. La gracia es el perdón y el inicio de una nueva vida en Cristo Señor nuestro para con Dios. O sea, es una reconciliación, la gracia. Cuando se perdona, se reconcilia, ¿sí o no? No te puedo decir, sí, te perdono, pero vos por allá y yo por aquí. No, Dios no es así. Dios nos perdona y mantiene una comunión con nosotros. El dar debe de ser un presente de caridad en la obediencia a Dios. ¿En la obediencia a quién? A Dios. El amado apóstol Pablo recita en su carta apostólica de primera a los Corintios, en el capítulo 16, 1 y 2, que con respecto a la ofrenda para los santos,
hagamos nosotros de la misma manera. ¿De cuántas maneras? De la misma manera. Que ordenó a las iglesias de Galacia que cada primer día de la semana, es de saber el domingo, porque si el sábado es el séptimo, el domingo es el primer día de la semana, y lo confirma la Escritura cuando dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Así que el domingo, cada uno de vosotros, dice el ministro, o dice cada uno. Dice la bendecida sí y el bendecido no. No, dice cada uno. Entonces, primero dice como ordené a las iglesias de Galacia, así de la misma manera la iglesia que está en Maracaibo, Venezuela, tierra del sol amada. Lo mismo, no le vamos a cambiar nada, dice Pablo. De la misma manera. Entonces dice, cada uno de vosotros ponga algo aparte de lo que haya prosperado para que cuando Dios llegue, ¿dónde llega Dios? En vosotros. No se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de caridad y no de exigencia nuestra. O sea, ni de Miguel, el ministro, ni de Pablo el apóstol, ni de Cristo el pastor, ni de Dios. Si estamos comprendiendo hasta ahí, me estoy explicando bien. Y preguntarán, ¿cómo se lo damos a Dios? ¿Y cómo es que Dios llega? Recuerden que lo que quieran para ustedes, deséenlo también para los demás. Si nosotros esperamos recibir de Dios salud física, salud económica, salud moral y salud espiritual, no podemos pensar que podemos jugar con Dios. Y que sea la codicia y la avaricia, que es idolatría, más frecuente en nuestra vida que la caridad y el amor que es en Cristo Señor nuestro. Por su fruto los conoceréis. Pues si vosotros sois el cuerpo de Cristo, templo de Dios y la morada del Espíritu Santo, según la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se puede o no puede ser quebrantada, según Gálatas 4:6, entonces Dios llegó en vosotros. ¿Cómo llegó Dios en vosotros? Pues está escrito en Gálatas 4:6 que Dios envió el Espíritu Santo, el que estaba en Cristo, a vuestros corazones y que hoy clama, Abba Padre. Entonces, ¿dónde está Dios? Así que si yo traigo una ofrenda voluntaria, ¿por qué voluntaria? Si está diciendo como ordené, es una orden, sí, pero como yo, para mí, Miguel León, un sacrificio es cuando se hace sin quererlo hacer. Cuando ya lo hacemos por amor, ya no es sacrificio. Eso es lo que hizo Cristo. Entregó su cuerpo por amor. Sí, entonces ya no, él mismo, para él, no fue un sacrificio, porque es un regalo de amor. Es lo mismo nosotros, si nosotros traemos una ofrenda para los santos, que se presenta primeramente a Dios, entonces lo hacemos no como sacrificio, sino con amor. Y si es con amor, ya no hay un peso, ni un precio. Porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Mira, muy importante. Así que entonces Dios llegó en vosotros. Así que si yo traigo una ofrenda voluntaria a Dios y vosotros la recibiste, no la está recibiendo Dios que mora en vosotros. ¿Estará recibiendo Dios la ofrenda que yo traigo cuando vos la recibís? Y ustedes de la misma manera.
Entonces, cuando nosotros venimos y ofrecemos aquel banquete que estamos preparando y clamamos a Dios y oramos y damos gracias por el alimento que Dios ya nos proveó, para nosotros también proveer de lo que Dios nos ha dado, entonces alegramos el corazón de Dios. Sí. Y es muy importante alegrar el corazón de Dios. Imagínense ustedes que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia esta verdad. La ira de Dios. Yo no quiero ver a Dios airado. Quiero verlo alegre, con una sonrisa todos los días. Y para ser feliz a Dios, ¿qué tengo que hacer? Apacentar sus ovejas. ¿Ah? Apacentar sus ovejas. Apacentar sus ovejas. No da paz el día sábado cuando todos venimos a reunirnos con armonía, con amor, compartir unos con otros, consolarnos unos con otros. Mira, esta semana no me fue muy bien y el otro día no te importa, tranquilo. Aquí está Dios con nosotros y seguimos adelante. Y nos apoyamos y nos... apoyarnos unos con otros. No es que yo voy a apoyar y el otro me abusa. Eso no sirve así, no va a funcionar nunca. Y Dios lo que está buscando es un pueblo santo. ¿Para qué? Para que hereden la tierra. Porque dice, los benditos de Él, según el Salmo 37, versículos 22 y 23, los benditos de Él heredarán la tierra. Y los malditos serán destruidos. Ahí lo dice, no lo digo yo. Entonces imagínese usted, si Dios lo que está preparando un pueblo santo, Él va a saber quién está queriendo hacerle kikiriwiki. ¿Sí me explico? No nos engañemos a nosotros mismos. No que Dios esta semana no me proveó nada. Un huevito de gallina. Usted lo guarda y el viernes lo cocina. Y usted Señor, esto es lo que usted me dio toda la semana. Bueno, aquí lo guardé. Tenía más ganas de comérmelo que nada, pero yo lo guardé para dar. ¿Se lo vas a llevar a dónde? ¿Aquí? No. Si vos no queréis traerlo para acá, llevárselo al vecino, al familiar, al amigo, pero hacelo. ¿Sí me estoy explicando? Así que, como está escrito, mira, presten mucha atención aquí. Porque el Señor es que te habla de los benditos y de los malditos. Literal. No es una palabra que yo estoy inventando y que yo la quiero decir. El Señor literal lo explica muy claramente. En el libro histórico de San Mateo, en el capítulo 25, 31 al 40, mira lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y yo recibo en el amor de Dios que el trono de la gracia está aquí y ahora. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, recibo que ya está aquí. Y todos sus santos ángeles con él, porque antes que nosotros estuviéramos en este cuerpo, estábamos a la derecha de Dios Padre en el cielo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, nos quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu y nos metió en estos cuerpos. ¿Para hacer qué? Al hombre exterior a imagen y semejanza de Dios. Ese es el trabajo que tenemos. Y esto lo sabemos aquellos que sabemos de dónde venimos, lo que venimos a hacer y a dónde vamos. Volver a casa. ¿Qué les parece esto? Hermano, ¿y dónde está escrito eso? Hebreos capítulo 1, versículo 7. Lo pueden leer hasta el 14. Así que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Recibo que hoy por este medio nos ven todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos.
Y pondrá las ovejas a su derecha, oído amada, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿Cómo les dijo? Vení benditos de mi Padre. Por eso nosotros somos los bendecidos. ¿Ve? Porque según Gálatas capítulo 3, versículo 9, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y en nosotros nos es contado su justicia. Por eso nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Como dice en Hechos capítulo 3, versículo 26. Dios envió a su Hijo a bendecir, ¿a qué? A bendecir. Todas las naciones. Usted es un bendito de Dios, usted es una bendita de Dios. Porque Dios lo envió a bendecir todas las familias de la tierra. Por eso todo este grupo espiritual somos los bendecidos. Entonces dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey, ¿cuál rey? El rey de reyes y señor de señores. Dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Qué es un reino preparado para nosotros? No es que la tierra esté apacentada. ¿Y cómo la tierra puede ser apacible si resulta que el problema mundial es la mente humana? El hombre que se come con el otro, el que se tira uno con otro, los hermanos como Caín y Abel. Primeramente, Dios lo que está haciendo es trayendo a sus hijos e hijas para santificarlos, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y después que nosotros estemos santificados, no nos entregará la tierra por heredad. Y por casualidad, no, en esta tierra no produce leche y miel. ¿Ah? Queridos hermanos, presten su oído espiritual. Oigan bien lo que el Señor nuestro Dios nos ha concedido en el día de hoy. Un regalo excepcional. No le está hablando a la carne, sino a tu espíritu, que es el que va a hacer que esta carne herede. Porque ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Mientras que sea corruptible, mientras que se pueda corromper, mientras que esté con los deseos engañosos, no lo va a poder hacer. Por eso es un reino incorruptible. Y es lo que venimos nosotros acá. ¿A qué venimos aquí? A aprender. A aprender. En estos días un bendecido se molestaba porque yo le decía que esto no era un comedor público, que aquí veníamos era a aprender. No le estaba diciendo que no le íbamos a dar comida. No, lo que le estaba diciendo era que aprendiera también a dar como recibía. ¿Sí me explico? Porque lo importante no es el alimento terrenal, sino el espiritual. Y ya el Señor nos lo va a explicar de una manera muy sabia como es Él. Así que venid a mi derecha, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Esto no es un plan que Dios esté haciendo ahora. Esto ya Dios lo hizo. Y ustedes están en ese proyecto. Porque tuve hambre, oído amada, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. Y me visitaste y me atendiste. En la cárcel y te acordaste de mí. Entonces los justos, ¿quiénes? Responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti y te atendimos? Y respondió el rey, les dirá, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, oído aquí amada,
que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo has hecho. ¿Cómo entonces recibe Dios la ofrenda preparada si no es que la reciben los santos? Por eso esa ofrenda voluntaria es para los santos. Para los santos. Porque en ellos mora el Espíritu Santo de Dios. Y el que ama a sus hermanos, ama a Dios. El que apacienta sus hermanos, sus ovejas, ama a Dios. Es claro que el Señor está siendo hoy presentado por el cuerpo de Cristo y vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo resucitado. Así que es claro que todos los benditos de Dios deben obedecer a este mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Pues todo lo que queremos para nosotros, hagámoslo con nuestros hermanos. ¿Usted está comprendiendo, amada? Amén, lo recibo. Ahora bien, oigan bien aquí. Pero deben saber también esto, que el que no participa de esta obediencia para dar, tampoco va a participar con el Señor de su gracia para recibir. Oigan bien, analicen. Libro histórico de Mateo 25, 41 al 45. Esto no lo escribí yo, lo pueden buscar en su Biblia para que ustedes vean que esto lo escribió Mateo. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el contrario y sus deseos engañosos. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste ni me atendiste ni te acordaste de mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: ojo aquí, amada, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo has hecho. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno. Bueno, que salís del cuerpo, el espíritu vuelve en otro cuerpo, pero no va a recibir nada porque nada sembró. Y el que no siembra, no recoge. Estoy siendo específico. No nos equivoquemos diciendo: el Señor perdona. No importa, Dios es bueno. Dios, más que bueno, es justo. Como está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 6 al 15, conforme a lo que está escrito. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, dice el amado apóstol Pablo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos,
por nuestro Señor Cristo bendito, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este enseñarlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a hermano. Y todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá, sea bueno o sea malo. Como está escrito en Gálatas 6:6. Por eso, queridos hermanos, estemos muy pendientes a lo dicho por el Señor, el Salvador, Cristo bendito, cuando dijo en el libro histórico de Mateo 23:11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Una cosa que he aprendido yo como ministro del Señor es que no vengo aquí como pastor, porque el pastor es el Señor, sino como siervo. Y como siervo soy hermano de todos ustedes. Y vengo a aprender juntamente con todos ustedes lo que el pastor, el Señor, me viene a enseñar. Y les viene a enseñar a ustedes. Simplemente soy un vocero entre mis hermanos. Por eso está escrito, el mayor servirá al menor. Pero ustedes seguramente son mayores que otros también. Pues mientras más tiempo tienen en la iglesia, entonces son hermanos mayores de aquellos que van llegando. ¿Y qué va a hacer el mayor? Servir al menor. Servir al menor. Y así de la misma manera los menores serán mayores de los nuevos. Y así para siempre. Es claro que algunos, según la carne, no pueden agradar a Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 8, 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, que es el amor, ni tampoco pueden. Ni la codicia, ni la avaricia se pueden sujetar a la ley de Dios. Nosotros tenemos que acabar con ella. Y podemos decirnos a nosotros mismos frente al espejo, no, yo no soy codicioso, no, yo no soy avaro. Pero son enfermedades que están en el cuerpo, como el cáncer, que muchas veces es muy tarde para darnos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos combatirla? Con la gracia, con los frutos del Espíritu. ¿Cómo? Con los frutos del Espíritu. Con bondad, con mansedumbre, con templanza, con humildad, y ponerle fe, o sea, obediencia a lo que Dios nos está diciendo. No perdamos el tiempo calentando sillas, sino al contrario. Al contrario, saquémosle provecho a la permanencia en este lugar. Tenemos 6 días sin oír la gracia de Dios. Un día, apenas unas horas o unos minutos, debemos de aprovecharlo al máximo. Queridos hermanos y hermanas, la intención principal de un día especial como el día de reposo es que Cristo sea formado en vosotros, como dice Colosenses 1:27, para que la gran familia de Dios esté perfectamente preparada para toda buena obra. Por eso no podemos estar unidos en yugo desigual, que uno dé con mucho amor y el otro solo se aproveche. Estaría bien, miren, aquí no se cobra diezmo. Para la gloria de Dios estamos bajo la gracia de Dios. O sea, los diezmos son para los levitas. El Rey de Reyes no necesita diezmo. De hecho, el Rey de Reyes es el que nos da, más bien a nosotros, nos cuida. Ahora bien, estaría bien que yo cobrara diezmo y que solo fuera para mí y para mi familia. ¿Acaso no entendemos que el diezmo era para los levitas? Porque Dios no le dio tierra para generar ingresos, sino que dedicarían
el tiempo a Dios. Pero ahora vino Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Que nos enseña a servir para ser servidos. Le servimos a Dios y Dios nos sirve con mucho amor a nosotros. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. En vosotros. ¿Y cómo puedo yo saber si Dios mora en vosotros? Si el Espíritu de Dios está en vosotros, entonces soy de Él. Y por su fruto los conoceréis. Si obedecemos esta palabra de Dios conforme a lo que está escrito, entonces somos hijos de Dios. Así que sirviendo a tu hermano te sirves a ti mismo. ¿De qué forma entonces debemos de participar el ágape en el día del Señor? Miren, el amado apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 11, 17 al 34, escribe: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ocurría en los Corintios en el tiempo de Pablo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿estamos hoy reunidos como iglesia? Amén. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Cristo bendito, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Haced esto qué? En memoria de mí. Y es lo que hacemos nosotros cada sábado, en memoria del Señor. O sea, se entregó por nosotros. Su cuerpo lo repartió. Somos miembros nosotros del cuerpo de Cristo. Ahora, un cuerpo no puede estar la cabeza por allá, el tronco por allá, las manos por allá. No, tenemos todos que estar Unidos. tenemos todos que estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Está Él hoy entre nosotros? Amén. Según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que murió y fue entregado por nosotros y fue resucitado de entre los muertos, hoy está en nosotros, ¿ha venido o no ha venido? Amén, lo recibo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya han partido con el Señor. Duerme. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor.
para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo llegue. Oído ahí, cuando yo fuere. Oído aquí. Mira lo que está escrito en 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El Espíritu Santo de Dios estará hoy entre nosotros revelándonos estas cosas. Amén, lo recibo. Él dijo, vendré a las visiones y a las revelaciones. No estaba hablando de su carne, estaba hablando de su espíritu. Y el espíritu que tenía el apóstol Pablo no era el Espíritu Santo que tenemos nosotros también. Amén, lo recibo. ¿Estará ese Espíritu Santo hoy entre nosotros? Amén. Entonces yo no puedo decir, ven Espíritu Santo, no, porque el Espíritu Santo está aquí y ahora. Como está escrito, dice, ¿cómo cumplir con el día de reposo sin fraude? ¿Cómo cumplimos con el día de reposo sin nosotros hacerle fraude a Dios? Mira, primero, conforme a lo que está escrito. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que ustedes creen que se acerca cada día? El de partir con el Señor. El de partir. Porque todos los días es un día menos que vamos a estar aquí en la tierra. Se suma un cumpleaños, pero es un año menos. Amén. ¿Ves? Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso, queridos hermanos, gracias, alabado sea el Señor nuestro Dios, que tenemos también este medio. Gracias al Dios de la gloria que tenemos también este medio. ¿Cómo cumplir con el día de reposo sin fraude? Primero, Tráeme el teléfono. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Segundo, Éxodo capítulo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué hacemos en el día de reposo? Santificar el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo, oído aquí, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día, sábado, Dios lo bendijo. No es que Dios te bendiga y te guarde. No. Dios te bendijo. Por eso Cristo vino a bendecir toda la familia de la tierra. Gálatas, Hechos 3:26. Y los de la fe, Gálatas 3:9, son bendecidos con el creyente Abraham. Así que primero, no dejar de congregarnos. Segundo, cumplir con el Dios de Israel. Una cosa que les voy a decir a los ministros. Ministros, ojo aquí. Vamos a utilizar el 1 más 1 o el 2 más 2. ¿Qué es 2 más 2?
Lógica. Vamos a utilizar la lógica. 2 más 2 es 4. Lógica, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la lógica. Primero, si nosotros estamos venerando, adorando al Dios de Israel, y el Dios de Israel, para los israelitas, ha bendecido el día sábado, porque entonces son tan tercos los ministros incompetentes de decir que tiene que ser el domingo porque la católica, apostólica y romana dijo que era los domingos. ¿Quién va a saber más? No es Israel el pueblo antiguo. No es de Israel de donde vienen todos los escritos más antiguos del mundo. Si el Dios de Israel bendijo al séptimo día y lo llamó sábado, como yo lo voy a tomar por el domingo, es una afrenta al Espíritu Santo de Dios. Así que el día séptimo es el sábado. Tercero, como está escrito en primera carta a los Corintios 16, 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién? Para los santos. Mira, agarra ahí, literal. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, no es para el pastor, entre comillas. No es para el sacerdote, no es para los levitas, es para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia ni nuestra, o sea, ni del ministro, ni del apóstol, ni del maestro, ni de Dios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuarto, comer el pan y beber la copa del Señor dignamente, mostrando humildad, respeto y caridad. ¿Qué tenemos que tener? 3 cosas fundamentales: humildad, respeto y caridad. Quinto, lo que se trae como ofrenda es para el Señor, no para devolver a nuestras casas. Se repartirá justamente entre los miembros. ¿Qué hacen nuestras hermanas que con mucho amor les sirve? Primeramente repartir a todos, y lo que quede después que ya todos comieron, ¿verdad? Justamente lo que quede se lo puede comer el que más quiera. ¿Por qué? Porque el que comió mucho no comió más, y el que comió poco no comió menos, sino que todos están justamente satisfechos. Esa es la palabra correcta. Y como todos están satisfechos, tanto el que comió poco como el que comió mucho, porque están llenos, ¿verdad? Barriguita llena, corazón contento. Ese es el ayuno del Señor según Isaías 58, del 1 al 14. Es la verdad, el verdadero ayuno, literal, lo dice Isaías 58, del 1 al 14. Comparte tu pan con el hermano. ¿Vamos comprendiendo? ¿Me lo está diciendo a mí solo o es para todos? Para todos. Entonces así, ningún hermano es una carga, sino que es tu hermano. Quinto, lo que se trae como ofrenda es para el Señor y no para devolver a nuestras casas. Se repartirá justamente entre los miembros. Sexto, los que participan en servir lo harán con alegría y no quejándose, como está escrito en Romanos capítulo 12, 3 al 13.
Oído aquí, amado. Muy importante porque un cuerpo tiene muchos miembros. ¿Ves? Y cada miembro, ¿verdad?, tiene un don en particular. El hígado, por decir, muchos dicen por ahí, no, pero es que las vísceras no son miembros. Pierna, tronco y extremidades nada más y cabeza ya. No, todo lo que está dentro funciona como miembro del cuerpo. Todo. Porque todo tiene una función. Imagínense ustedes estas piernas, este tronco, estos brazos y esta cabeza sin un estómago. Un cuerpo muerto. Así que todos tienen una función, un deber, y todos son necesarios para el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Cada uno de ustedes es necesario para el cuerpo de Cristo. Así que mira lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, sean humildes, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo. Amén. Me avisan. Amén. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de predicar, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O si de servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación con espíritu de mansedumbre, el que reparte con liberalidad, el que reparte con alegría, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Primeramente, la familia de la fe. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sirviéndole a quién? Al Señor. Porque ¿dónde está el Señor? En vosotros. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿De quiénes? De los santos. Practicando la hospitalidad. Amén. Séptimo, el amor al prójimo es como el sacrificio que Cristo mostró a través de su carne al entregarse por nosotros, para que nosotros, siendo agradecidos, nos entreguemos por los otros, como Él se entregó por nosotros, como está escrito en Hebreos capítulo 13, 16. Hebreos capítulo 13, 16 y 17. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Y de qué? De la ayuda mutua. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros ministros y sujetaos a ellos, porque ellos velan, o sea, oran, porque ellos en tiempo y fuera de tiempo están siempre con ustedes en su mente, diciendo a Dios, Dios mío, cuidarlos, protegerlos, librarlos del mal. Y entonces está uno haciendo esto o aquello, y el ministro siempre es Dios, que tu mano esté sobre la amada Madre Iglesia, y que cada uno de ellos tenga salud física, económica, moral y espiritual. Siempre, en todo momento, estamos velando
constante con Dios, por cada uno de ustedes. Por eso, para mí es muy importante, como ministro de Dios, que todos nosotros y cada uno obedezca estos mandamientos. ¿Por qué? Porque entonces yo aquí estaría no solo perdiendo mi tiempo, sino haciéndoselos perder a ustedes. Perdiendo el tiempo. Y de eso hay mucho allá afuera. Está lleno. Las congregaciones, todas están bajo la ley. O sea que todas están bajo maldición. Todo aquel que paga diezmo está bajo maldición. Todo, todo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Lo dice el Señor. El que no ayuda al otro, el que no comparte, eso lo dice el Señor, es maldito. Él le dirá, apartaos de mí. Los mismos pastores, curas, sacerdotes, el mismo Señor en Mateo capítulo 3, capítulo 7, 21 al 23, les dice claramente que así hagan milagros, prediquen en su nombre, les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no hacen la voluntad de Dios. Y ninguno le está dando prioridad a los 10 mandamientos de Dios. Ninguno. Este mandamiento es el que nos va a enseñar a dejar de ser avaros, idólatras. ¿Ve? Este mandamiento, obedecer el día de reposo, es el que nos va a ayudar a perfeccionarnos, es el que nos va a santificar. Cuando nosotros comenzamos aquí hace 16 años y medio, muchos sábados eran insoportables. Todos estábamos según la carne, pero ahora somos mucho más espirituales y han pasado apenas 16 años y medio. Pero vamos camino a la perfección. Pero si entonces uno lo quiere hacer, pero el otro no, entonces esto se atrasa. Tenemos que todos, unánime, tener la mente de Cristo activada, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. En eso pensar, para que el Dios de paz esté en nuestros corazones. ¿Sí vamos comprendiendo, amada? Así que obedeced a vuestros ministros y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como está escrito en Gálatas capítulo 6, 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ustedes son enseñados en la palabra por el Señor nuestro Dios. Ustedes, por favor, hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cómo hacemos nosotros partícipes a Cristo que nos está instruyendo de algo bueno? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos? Apacentando sus ovejas. Apacentando sus ovejas. Ella te está prestando la silla. Gracias a Dios por ti. Ven, corazón. No te veas. Lo ven incómoda, mira. Apacentando sus ovejas. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Oído aquí, pero mayormente a la familia de la fe. Primeramente a esta familia de fe. ¿Me están entendiendo? Amén. Si yo voy por la calle y alguien me está pidiendo y yo creo que eso es para droga o para alcohol, yo no le voy a dar. Primeramente a la familia de la fe. Amén. Hermano, pues usted es malo, usted esto, usted lo otro. Tranquilo. Yo tengo mi limpia conciencia. Hay aquellos que la tengan sucia. Primeramente, la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Por lo cual clamamos Abba Padre. El Señor
es el pan de vida y eso tenemos que nosotros aprenderlo. Primeramente es el pan de vida es Cristo. Oído aquí, presten mucha atención en el libro histórico de Juan, capítulo 6, 26 al 29. Había un hombre que se le acercó al Señor y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió el Señor y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. No porque multipliqué los panes, sino porque comisteis y te saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajemos primeramente por la comida que nos da la vida eterna. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió el Señor y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo soy el verdadero maná, dice el Señor. Así que, ¿cuál es la obra de Dios? Que creamos en aquel que Dios envió, a su Hijo amado, Cristo bendito. ¿Y dónde está? En vosotros. Entonces, esto nos va a enseñar a amarnos unos con otros, respetarnos unos a otros y hacer las cosas con más alegría y con más amor para vosotros. Amén. Por todo esto clamamos, Abba Padre. Padre, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno. Declaro que los cielos se abren y son derramadas grandes bendiciones para cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas. Recibo que los presento delante del Señor como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin pecado. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto, doy gracias a Dios y clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Por todo esto clamamos, Abba Padre. Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. los tres somos uno solito, porque somos
Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde un caso. Todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo. Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Pam, pam. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Él es Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Él es Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida, Se necesita una poca de gracia, pa, pa, pa. una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba y arriba, Para papá. ay, arriba y arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me moleste, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo. yo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde No. hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha No gente, te muerdas la ropa. nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera. que la vida te la dio.
para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera de la vida que la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos, Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien. regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, ángeles, con todos ustedes, amados.